Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a trabajar caminito y como siempre, si te gusta el contenido, suscríbete a nuestro canal. Te dejo los medios de comunicación para que te comuniques con nosotros, nos sigas en las redes sociales y ya rápidamente vamos a ir comenzando con este video. La tonalidad en la que vamos a trabajar es sobre la menor. En la primera parte y en la segunda parte sobre la mayor. Los bajos con los que vamos a acompañar son la menor, mi mayor, también pueden utilizar mi séptima, re menor, si semidisminuido o si disminuido también. En la segunda parte vamos a utilizar la mayor, si menor, también fa sostenido menor. La primera parte de la mano derecha va a ser las notas la, do, mi, mi, fa, mi, sol, fa, mi, re, do sostenido, re. Después hace re, do, re, do, si. Y luego si, la, si, la, sol sostenido. Vuelvo a empezar como al principio. La, do, mi, fa, mi, sol, fa, mi, fa, sol, fa. Por último, fa, mi, re sostenido, mi. Y para terminar esta primera parte, re, do, si, la. Vamos a pasar de corrido entonces la primera parte con la mano derecha. Para ponerle los bajos a esta primera parte vamos a utilizar entonces la menor. Y lo vamos a hacer con el ritmo del tango que vamos a ir utilizando de la siguiente manera. Bajo fundamental, acorde, acorde y acorde, ¿sí? Tengan en cuenta que el bajo fundamental lo vamos a estirar un poquito más, si bien son 4 negras, el acorde lo vamos a tocar más cortito. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Después que toco la, do, en la mano derecha se ejecutan 6 mi. Los bajos van a ir distribuidos en el primer mi, el segundo y el cuarto con el bajo en mi
Después el quinto mi de la mano derecha con el cuarto bajo. Y el sexto que va solito. O sea que me queda así. Después hago la menor y hago fa con el primer bajo, segundo bajo solo, mano derecha, sol con el tercer bajo, fa con el cuarto bajo, el mi solito. Después hago la mayor y voy a hacer el primer bajo con el fa, el segundo bajo solo, mano derecha. Cuando repito el mi, toco el tercer bajo, re con el cuarto bajo, do sostenido que va solo, y cuando toco el re hago 3 bajos en re menor. El cuarto bajo va a ir con 2 notas de la mano derecha, que son los dos re. Primer bajo con el re, segundo bajo con el do, nada, tercer bajo con el do, cuarto bajo con el re y el do que va solito. Después toco el si con el bajo en mi mayor o mi séptima, lleva 3. Cuando toco el cuarto bajo voy a hacer 2 veces el si de la mano derecha. Ahora voy a aplicar el si disminuido, ¿sí? Que voy a hacer el bajo de si con la nota si, después el acorde de re menor con la nota la. Nada con este la, con este va el tercer bajo, el si con el cuarto bajo, la, y ahora toco sol sostenido con mi séptima o mi mayor, ¿sí? 3 bajos. Vuelvo a empezar como hice los primeros compases de la canción, los primeros 2 compases. Y ahora hago la mayor con el fa, segundo bajo, mi con el tercer bajo, el cuarto bajo con el fa, la nota sol, y cuando toco el fa hago 3 bajos de re menor. El cuarto bajo va con 2 veces la tecla fa de la mano derecha, fa con el primer bajo, fa con el segundo bajo, la mano derecha, fa con el tercer bajo, mi con el cuarto bajo, re sostenido, y ahora mi con 3 bajos de la menor. Por último voy a tocar la nota re con el cuarto bajo. Paso a mi mayor y hago re con el primer bajo, do con el segundo bajo, nada con este do, este va con el tercer bajo, este si con el cuarto bajo, este si va solo, y por último la con la en las 2 manos. Así que la primera parte de corrida me queda así. Te dejo acá también otra selección de tangos que hemos enseñado, así que anda a verlos. Después la segunda parte, la mano derecha está sobre la mayor, así que vamos a empezar ubicándonos con el do sostenido, fa sostenido y sol sostenido, que van a ser bastante frecuentes. Vamos a empezar haciendo la, do sostenido, mi, mi, mi. Ese mi va más largo. Después hago re, do sostenido, re, mi, do sostenido. Después sigue con la, do sostenido, fa sostenido, mi, re. Y por último hace
mi, do sostenido, si, la. Podemos agregar acá también el acorde de mi séptima, re, mi, sol. En este caso no tiene la nota si para completar todo este acorde. Y después voy a tocar el acorde de la mayor, do sostenido, mi, la. La segunda parte hasta acá entonces me queda así. Ahora, el siguiente fragmento de la segunda parte es parecido. Se ejecuta de la siguiente manera. La, do sostenido, mi, fa sostenido, sol sostenido. Fa sostenido, mi, fa sostenido, sol sostenido, la. Después hago la, do sostenido, fa sostenido, mi, re. Y por último, mi, do sostenido, si, la. Y nuevamente, acorde de mi séptima, acorde de la mayor. Vamos a agregar los bajos. Voy a empezar entonces con la mano derecha sola, haciendo la, do, mi, y cuando toco el mi largo, empiezo a acompañar en mi mayor o mi séptima, ¿sí? Cualquiera de los dos acordes es válido. Con todo el compás toco ese mi largo. Después hago el primer bajo, el segundo bajo con el re, do sostenido, el tercer bajo con el re, toco el cuarto bajo, la nota mi y después toco do sostenido con la mayor y sus cuatro bajos. Ahora voy a hacer un bajo de la mayor y toco el segundo bajo con la, do sostenido, fa sostenido con el acompañamiento en fa sostenido menor en la mano izquierda. Los dos bajos ahí, la nota mi y ahora toco si menor con el mi, primer y segundo bajo, tercer y cuarto bajo con el re y ahora paso a mi séptima o mi mayor y voy a hacer el primer bajo y después toco segundo bajo con el mi, que se repite dos veces, el do sostenido con el tercer, el cuarto bajo, toco la nota si y después hago la con la mayor en los bajos. Tres bajos, el acorde de mi séptima con el acorde de mi séptima o mi mayor en los bajos y el de la mayor con el de la mayor en los bajos. Así que hasta acá la segunda parte me queda así. Después hago la, do, mi, fa sostenido y cuando toco el sol sostenido acompaño en mi séptima. Los cuatro bajos. Toco el primer bajo de mi séptima y después hago el segundo bajo con el fa sostenido, la nota mi, fa sostenido con el tercer bajo, el cuarto bajo, sol sostenido y la con la mayor. Ahora paso el bajo a fa sostenido menor, toco el primer bajo solo, el segundo bajo con la, do sostenido solito, fa sostenido con tercer y cuarto bajo, la nota mi, y cuando la vuelvo a repetir paso a si menor en los bajos y toco el primer y segundo bajo. Re con el tercer y cuarto bajo. Paso a mi séptima a los bajos y hago el primer bajo, dos veces la nota mi con el segundo bajo,
hacer cuarto bajo con el do sostenido, la nota si y después toco la con la en los bajos. Por último toco el bajo de mi séptima con este acorde de mi séptima, re, mi y sol sostenido, y después el de la mayor, do sostenido, mi, la. Así que al final de la segunda parte con los bajos me queda así. Si te gustó el video tutorial, te invito a que te suscribas al canal, nos dejes tu comentario abajo, tu like. También contáctanos a través de estas redes sociales y te dejo acá también otros videos tutoriales para que sigas progresando. Si te haces miembro de este canal vas a tener acceso a videos exclusivos solo para miembros. Desde ya agradecido y nos veremos en otro video tutorial. ¡Hasta luego!